Bienvenidos en este día a una emisión más del programa de radio Celebrando su Gloria, que es un ministerio de comunidad cristiana, Casa de Alabanza. Un saludo, bendición y salvación de parte de Dios a todos quienes nos escuchan y sintonizan por medio de esta vía o plataforma. Si tienen alguna necesidad, petición de oración o comentario, llámenos al teléfono 771-718-3625 y con gusto le atenderemos. Recuerde que estamos ubicados en Tercera Cerrada de 27 de septiembre número 105, Colonia Electricistas, junto al Viaducto Rojo Gómez, aquí en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Te invitamos a participar de nuestros cultos familiares de adoración en los horarios habituales, miércoles y viernes 7 de la noche y domingos 10 de la mañana, con las respectivas medidas sanitarias. Digamos, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Salmo 5:7. Y recuerda, Jesús está con nosotros y todo puede suceder para bendición. Y damos inicio con el tema de hoy. Un excelente día de recogimiento espiritual en estas fechas en que recordamos el amor, la pasión, el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, cumpliendo la promesa de salvación. El día de hoy, el tema, Cristo, varón de dolores, y viendo y leyendo, reflexionando, escudriñando la Escritura, según Isaías capítulo 53, versículo 3, y voy a dar lectura. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El pasaje que acabamos de leer tiene que ver con la profecía mesiánica de lo que Jesús, nuestro Señor, hizo, declarado como el Mesías, el enviado con la unción. Cuando Isaías dijo en el capítulo 61, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ungió Dios y me ha enviado. La palabra Mesías en el hebreo es el enviado con la unción, lo que en el griego, la Biblia se escribió Antiguo Testamento, en hebreo Nuevo Testamento, griego, la palabra en el griego de lo que sería Mesías es Cristo, el enviado con la unción. Y aquí nos dice algo que debemos nosotros recordar y no olvidar nunca. Dice: despreciado y desechado entre los hombres. La Biblia testifica que Jesús iba a ser despreciado e iba a ser rechazado. Hoy nos damos cuenta de que hablamos de Cristo, hablamos de su amor, hablamos de su misericordia, de su bondad, de su justicia, de su poder y de tantas cosas, pero la gente sigue despreciando y sigue rechazando a nuestro Señor Jesucristo. No nos debemos nosotros de sentir, porque está declarado, mas también sabemos que a los que le reciben, a los que creen, dice el Evangelio de Juan, a los que creen en su nombre les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Es un privilegio luego entonces reconocer y recibirle como Salvador. Pero dice que iba a ser menospreciado y desechado, y lo presenta a ello como el varón de los dolores. Los judíos esperaban redención, pero querían un rey humano, un rey de carne como Jesús, sí, pero que se sentase en un trono, que reinase en esta tierra. Hoy día algunos grupos confesionales dicen que hay que tomar
hay que tomar el liderazgo y la autoridad sobre esta tierra. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Jesús, cuando se manifestó, dijo: mi reino no es de este mundo. Pero hay que seguir insistiendo, porque dicen que no. Hay que hacer llegar a Cristo a través de ciertos hombres al poder. Jesús no vino a buscar ese tipo de reino, vino a mencionar que el reino de Él es un reino eterno, diferente al humano. Y cuando se menciona esto, en el mismo Isaías dice: mas inatractivo le veremos para que le deseemos. ¿No es atractiva la fe? Para algunos no. ¿Por qué? Porque hay que orar, hay que amar al prójimo, no hay que hacer cosas que desagradan a Dios, entre esos la murmuración, el adulterio, el pleito, la contienda, el celo, la envidia, la soberbia, bueno, tantas cosas que a la gente no le es posible dejar. No quieren, y por ello es un rechazo a nuestro Señor y sus enseñanzas. La Biblia nos enseña que Jesús se hizo carne, se encarnó y vino y nos mostró un camino. Ese camino tiene que ver con integridad, rectitud, santidad. Vuelvo a repetir: integridad, rectitud, santidad. Y dice: no, eso no, y se le sigue rechazando. Aún los que se dicen y profesan ser cristianos, que debemos de seguir su ejemplo. Dice la Escritura que sigamos sus pisadas. El problema del hombre es que confiesa conocer a Dios, pero con sus hechos, dice el apóstol Pablo, lo niega. Siendo Dios, se encarnó en esa persona de Jesucristo. Cuando se encarnó, se hizo en una condición humana. Dice que no tomó cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Forma de siervo. Siervo es aquel que es como un esclavo, no da órdenes sino obedece. Tomó forma de siervo semejante, dice, a los hombres. La Biblia enseña que Jesús se humilló, haciéndose hombre. Dios hecho carne, haciéndose hombre. Pero esa humillación trajo como consecuencia que se cumpliese lo que estaba escrito: el Mesías o el siervo de Dios. El que vino a cumplir lo que el hombre no cumplió, y que al cumplir Jesús todos esos preceptos, dice la Escritura, que demostró tanto al Padre que sí puede haber obediencia a sus mandatos y preceptos, y al diablo diciéndole: tú no puedes tener el control de aquellos que deciden creer y confiar. Y por eso Jesús es el siervo sufriente que va a la cruz y nos otorga a nosotros la bendición de la salvación. El sacrificio expiatorio de Jesús como siervo de Dios tuvo que cumplir lo que dice ahí: un varón de dolores, sufrió por causa de nosotros. La Biblia también testifica y dice que fue manso y humilde de corazón. El Evangelio de Juan lo presenta así, lo mismo que los Evangelios de Marcos y Mateo. De hecho, Mateo 11:29 lo dice: he aquí viene manso y humilde de corazón. La Biblia nos enseña luego entonces que es nuestro ejemplo, la mansedumbre, la humildad, pero esto de corazón, no solamente exteriormente, sino internamente. Dice que vino y anunció la salvación a los hombres. Lo dicen los evangelios y podemos leerlo en el libro de Lucas capítulo 4 versículo 18, cuando dice: como el que sirve, salvación a los pobres, y como el que sirve, según Mateo 22:27. Eso de como el que sirve, vuelvo a repetir, es la actitud que Jesús tiene en favor
de los que creemos y confiamos en Él. Con la certeza de la bendición y exaltación que Dios nos da, te invitamos a participar de nuestras reuniones. Y mucho nos alegrará y será una gran bendición que sigas nuestras transmisiones del canal de Casa de Alabanza Pachuca en YouTube. Otras opciones de iglesias de la Asociación Religiosa Hermanas: Jesús en las Multitudes Prichacón, con el pastor Ricardo Jiménez. Jesús en las Multitudes La Providencia, pastor Javier Durán. El Fuego de la Cruz, pastor Óscar Martínez. Cristo la Roca Zempoala, pastor Moisés Jiménez. Mayor información en sus respectivas redes sociales. Recuerda, Jesús está entre nosotros y todo puede suceder. ¿Hasta dónde fue la exigencia de su padecer de humillación en favor de nosotros? ¿Hasta dónde fue? De tal manera dice que fue obediente, sirviendo hasta la muerte y muerte de cruz. Fue obediente, sirviendo para cumplir la escritura como varón de dolores, dice que hasta la muerte y muerte de cruz. Obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Algunos le llaman el mensaje de la cruz, la pasión de Jesús, el amor de Jesús. Tantas cosas se le pueden dar a aquel sacrificio. Pero nuestro Señor Jesucristo cumplió aquello de tal manera que un día les dijo a sus discípulos: he aquí, subamos a Jerusalén, porque ahí voy a ser tomado, prendido y voy a ser sacrificado, etc. Y luego les dice, ¿verdad? Por causa de los judíos, de los sacerdotes, de los escribas, de las autoridades. Y él se los decía con una firmeza, tal es así que Lucas testifica que se ungió y dijo: he aquí, voy a Jerusalén. Y aquellos le decían, sus discípulos: no lo hagas. En una ocasión le tuvo que decir a Pedro: me eres piedra de tropiezo. Y le dijo: apártate de mí, Satanás. Jesús estaba convencido de lo que iba a hacer. Era uno de sus nombres, pero tenía que mostrarlo: el varón de dolores. Ahora, con esa valentía y valor subió, fue prendido e hicieron escarnio. Toda esa historia se sabe, se comenta, se dice, y dice la escritura que se testifica de él. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, dice, los amó hasta el fin, según el libro de Juan en el capítulo 13:1. Qué hermoso. Cuando dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Esto fue antes de Santa Cena o la Cena del Señor, lo que en aquel tiempo se denominaba la Pascua. Jesús dijo: he aquí, yo pongo mi vida y la puedo volver a tomar. Tengo ese poder. Qué hermoso, porque él sabía que tenía que experimentar ese quebranto, ese dolor, porque si así no lo hubiera hecho, nadie pudiese tener vida eterna. Nadie. Pero por cuanto lo hizo, nosotros tenemos vida eterna. Ahora, cuando Jesús, nuestro Señor, dice la Escritura, que se presentó a ese sacrificio, se testifica evangelios, cartas apostólicas, se dice que al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Por nosotros se hizo o lo hizo pecado. El justo, en otro pasaje, dice: por los injustos. En otra porción dice Deuteronomio: maldito por Dios el colgado en un madero. Y Jesús dice: he aquí, yo pongo mi vida y tengo poder para darla y para volverla a tomar. Jesús estaba consciente de todo eso y sabía que ese sacrificio, ese dolor, iba a traer consecuencias. Bendiciones, salvación, triunfo, sanidad, milagros, prodigios, y decimos: gracias, Señor Jesús, por haberlo hecho.
Gracias porque lo hiciste y a través de ese sacrificio venciste toda potestad de mal, y esa potestad de mal que era contraria a nosotros o que era contra nosotros, tú la cambiaste. Por ello la muerte dejó de ser sobre nuestras vidas para venir esa vida y que nos la otorgas con abundancia. Entonces Él se humilló, sufrió, padeció, llevó, cargó la sentencia del pecador. La sentencia del pecador es la muerte eterna. Pero dice Juan en su carta, cuando menciona, para esto apareció, o para esto vino, para esto sufrió, para esto padeció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Jesús para eso se apareció a mi vida, para destruir las obras del diablo. Para eso apareció a tu vida. Por eso se paró frente a ti, tocó la puerta de tu corazón para que abrieras y entrara, para cambiar la muerte por la vida. Y si acaso no lo has hecho todavía, es un buen momento para decirle: quiero que ese varón de dolores, por su Espíritu Santo, entre en mi vida y ser hallado yo digno de tener parte en el reino celestial del eterno Dios Todopoderoso. Y lo puedes hacer con una oración sencilla. Puedes decirle: Señor Jesús, díselo: Señor Jesús, en esta hora te entrego mi vida, te entrego mi ser, espíritu, alma y cuerpo, y te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Reconozco, Señor, que he pecado contra ti, contra el cielo, pero te ruego que al perdonar mis pecados sea hallado yo limpio o limpia, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y te agradezco, Señor, porque no solamente haces ello, sino que también me libras de toda condenación y me libras de la ira venidera. Y soy hallado luego entonces por tu sacrificio como hijo de Dios, para vivir esa paternidad respecto a mí de triunfo y de victoria. Gracias, Señor Jesús. Amén. Y como dice y estamos diciendo también, Él cargó la sentencia del pecador, que es la muerte, pero también con sus heridas dice la Biblia que nos iba a sanar. Ciertamente, versículo 4 de Isaías 53 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y dice: por su llaga, 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 fuimos nosotros curados. La sentencia del dolor, del sufrimiento, de la herida, de la enfermedad, también estaba marcado y señalado que ese varón de dolores podía quitarlo, sanando por sus heridas. Y hoy hay heridas en el corazón, hay tribulación, terror, pavor, miedo, hay necesidades financieras, hay enfermedad financiera. El enemigo se ha metido de tal manera que la escasez hace presa del hogar, la pobreza, la deuda empiezan a hacer estragos. Pero para eso vino Jesús como varón de dolores, para sanar todas esas áreas. La Biblia lo menciona, que sana las heridas del corazón, posiblemente las cuestiones emocionales, los hogares, el padre, la hija, el hijo, el padre, la esposa con el esposo, y necesitan que ese varón de dolores, que es Cristo, provoque la bendición de la salud en esas circunstancias. Y Él está para eso. Para eso sufrió. Como siempre lo he dicho y lo he creído, Él no murió en vano. Y yo le digo a los problemas en ocasiones: mi Señor no murió en vano. ¿Y sabes qué? Él te derrotó. Tengo derecho no a que me dejes, sino que Él ya me liberó. Nada tienes que hacer conmigo, le digo, a las cuestiones que tratan de afectar nuestra fe. ¿Por qué? Porque la certeza tenemos del que lo hizo, se llama Jesús, y no ha mentido, y lo hizo y pagó el precio exacto. Nadie paga dos veces por lo que ya se pagó. Y si Jesús ya pagó, no tengo por qué pagar. Y tú tampoco tienes que pagar, porque para eso Jesús llevó toda angustia y problema con su sacrificio, porque es el varón de dolores.
Ahora, nosotros mismos, dice la Biblia, que vemos en Mateo 8:17, dice, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Muchos siguen rechazando esa parte, o quieren esta parte, pero sin obedecer los preceptos de nuestro Señor Jesús. Así no, pero quien quiere tener comunión, relación con el Señor, le ha recibido, obedece, y ese varón de dolores, que ya lo sufrió y padeció, ahora se vuelve Señor de señores y Rey de reyes. Y como tiene todo nombre que se nombre en esta tierra, podemos confiadamente entregarle toda necesidad. Y Él dijo, vengan a mí cansados, trabajados, yo los haré descansar. El varón de dolores ya sufrió hace más de 2000 años, murió, resucitó, vive, está sentado a la diestra del Padre, y Romanos 8:34 dice que está intercediendo por nosotros. Aunque todavía lo siguen despreciando, nosotros no, y creemos en su triunfo y su victoria en nuestro favor. Oremos. Padre, te damos gracias porque sabemos que tu sacrificio en la cruz trajo como consecuencia la victoria y el triunfo. El enemigo está bajo tus pies y nosotros estamos en tus manos, y en tus manos somos bendecidos y prosperados. Bendice a nuestra familia, grandes, pequeños, mujeres, varones. Te rogamos por tu iglesia que está en África, Asia, Oceanía, Europa y América. Bendícele, y gracias, Señor, porque sabemos que en estos días que recordamos tu sacrificio, también recordamos tu triunfo y victoria, la cual es nuestra por tu amor. Gracias, Cristo, gracias, Espíritu Santo, gracias, Padre. Amén, amén, amén.